Hermano, qué bueno, qué bendición poder estar juntos nuevamente para disfrutar, para gozarnos. Es un gozo. La Iglesia de Cristo es una familia que se conforma alrededor de la persona de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice que el amor de Cristo nos constriñe. Que muchos dicen, pues una palabra que ya casi está en desuso. Yo prácticamente no la uso nunca, ¿no? Pero lo que significa es que nos une. Así que el amor de Cristo nos une alrededor de Él, a todos nosotros. Entonces por eso es un gozo estar aquí cada domingo para disfrutar de todo lo que el Señor nos tiene preparado, que siempre es una dulce miel, que no empalaga, porque la palabra de Dios es dulce miel que no empalaga, necesaria, llena de todos los nutrientes que nosotros necesitamos para vivir espiritualmente. Esa es la palabra de Dios. Así que si usted todavía no tiene el hábito de consumir la palabra de Dios a diario, pues por favor haga lo posible por hacerlo, porque es la única manera en la que los hijos de Dios podemos estar verdaderamente nutridos, porque es lo que viene, es la palabra que viene precisamente de nuestro Dios. Y entonces, como ya hemos estado viendo, hoy estamos haciendo un pequeño impasse, un pequeño pare o alto en el camino. Vamos a parar un poco en Éxodo, proseguimos la semana esta, no la otra, porque queremos celebrar, queremos reconocer, queremos recordar, como toda la cristiandad en este mundo, la semana, unos le dicen Semana Santa, otros le llaman Semana de la Pasión del Señor, y no es otra cosa que la última semana de Cristo aquí en la tierra. La última semana, los acontecimientos, todas las cosas que pasaron. Obvio pasaron muchas cosas y nosotros no vamos a estarlo viendo todo porque tendríamos que estar toda la semana reuniéndonos para ver cada día qué fue lo que sucedió. Pero sí queremos hacer énfasis particularmente en lo que es la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo sobre todas las cosas. Porque ese es el pilar sobre el cual descansa todo el cristianismo. Todo el cristianismo, todo lo que usted cree, toda su fe, todo lo que usted hasta ahora ha creído, lo que creerá a partir de ahora, todo está sustentado sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Pablo lo dijo claramente en la primera carta de los Corintios, capítulo 15. Si Cristo no murió, nuestra fe es vana. Porque todavía estamos en nuestros pecados, es decir, no hemos creído en nada. Por eso el pilar fundamental del cristianismo es precisamente la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estar en Juan, en el Evangelio de Juan, y vamos a estar, ténganlo ahí presente, vamos a estar leyendo desde el versículo 55 del capítulo 11 hasta el versículo 50 del capítulo 12. Juan del 11:55 al 12:50. Que básicamente eso significa el capítulo 12, completo. ¿Ok? Juan, yo estaba en Lucas, disculpe, repetimos, y Lucas no tiene 11:55, dije, ¿aquí qué pasó? Fíjate que yo dije, bueno, ¿qué es lo que pasó? Yo dije Lucas. Yo dije Juan, ¿verdad? Juan está bien, sí, Juan está bien, claro. Pero yo estaba en Lucas y si se dan cuenta, el capítulo 11 de Lucas también está en 54. Yo dije, ¿me cambiaron la Biblia o qué fue lo que pasó? Ya iba a estar inventando ya, pero bueno, yo iba a inventar que tiene otra versión. Entonces, del 11:55 al 12:50 vamos a estar leyendo. Ok, así que ténganlo ahí presente que dentro de un rato lo vamos a estar leyendo, ok. ¿Saben? ¿Alguna vez han estado en un lugar por donde se entra o se sale por una sola vía? Sí, cuando la guagua tiene una puerta rota. Así mismo. Cuando la guagua tiene una puerta rota o la guagua girón en Cuba, los que no son cubanos, en Cuba habían unas guaguas que eran girón, cubanas, que tenían una sola puerta. Tú entrabas por ahí y salías por ahí. Si pasaba algo y tú estabas en el último asiento, o te quema, o te pasa algo, o sales por una ventanilla, porque no hay remedio, Niso, no había remedio. Entonces, es interesante porque a veces nosotros estamos en lugares o estamos en determinadas situaciones donde hay una sola salida, hay una sola puerta, no hay otro acceso, no hay otra manera de salir o de entrar.
No hay otra manera de salir de la situación o de resolver el problema que no sea por esa única vía. Saben, el capítulo 11 del Evangelio de Juan, no lo que vamos a leer nosotros, que es a partir del 11:55, el capítulo 11 del Evangelio de Juan, para hablar un poco, para entrar en el contexto, ¿no?, de lo que vamos a estar diciendo, pudiéramos decir que es como una especie de punto de enlace entre todo el gran relato que hay en el Evangelio de Juan. En este capítulo está el momento culminante de las señales de Jesús, porque aquí es entonces cuando Lázaro, un hombre de 4 días muerto, se levantó de la tumba. El capítulo 11 del Evangelio de Juan narra precisamente la resurrección de Lázaro, cuando Jesús levantó a Lázaro de la tumba después de 4 días muerto. Indiscutiblemente, esta señal, porque quiero decir, el Evangelio de Juan, una de las características que tiene es que está lleno de señales. El Evangelio de Juan está lleno de milagros. En ningún otro evangelio hay tanto énfasis en los milagros de Jesús como en el Evangelio de Juan. Y este milagro, la resurrección de Lázaro, superó en gran manera, en cuanto a magnitud, el momento en que Jesús, en este mismo evangelio, le devolvió la vista al ciego. Pero en este capítulo 11 también se comienza con una nueva sección en todo el libro, que termina en el capítulo 20. Y esta sección pudiéramos conocerla como de resurrección a resurrección. Así pudiéramos llamar esta sección, del 11 al 20. ¿Por qué? Porque aquí vamos en este Evangelio de Juan, desde la resurrección de Lázaro hasta la resurrección de Cristo. Antes del 11, Jesús, como les decía, hizo todas las señales y recurrentemente escuchamos decir que su hora no había llegado. Si nosotros, yo les invito a leer el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, hasta el capítulo 11, Jesús va haciendo milagros y constantemente dice, mi hora todavía no ha llegado. Ahora, ya a partir del capítulo 11, ya no se hacen más señales, salvo la mayor de todas las señales, que es su resurrección, pero ya Jesús no hace más señales. Y el discurso de Cristo toma un giro radical. Jesús a partir de ahora comienza a decir, mi hora ya ha llegado. Mi hora ya ha llegado. El capítulo 11 nos deja la mesa servida. Nos deja la mesa servida, completamente servida. Allí Jesús mostró claramente que Él era la resurrección y la vida. Recuerden, después que Lázaro es resucitado, es cuando Jesús hace la gran declaración. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, yo soy, la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también tenemos en este capítulo 11 la profecía de Caifás. Caifás, este judío, que sin saberlo declaró públicamente el verdadero evangelio de la gracia, anunciando que la muerte sustituta de Cristo traería vida al pueblo. Sin saberlo hizo esta gran declaración. El pasaje que tenemos hoy delante, que vamos a estar viendo, enfatiza el hecho de que Cristo tenía que morir. Porque esta vida que nos ofrece en el capítulo 11 no era posible sin su muerte. Amados hermanos, entendemos que este pasaje que vamos a estar viendo hoy tiene una verdad fundamental. Una verdad fundamental que nosotros tenemos que llevarnos hoy en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es la siguiente. La muerte de Cristo era la única manera en la que nosotros, su pueblo, podíamos tener vida eterna. Repito, la muerte de Cristo era la única manera en la que nosotros, su pueblo, podíamos tener vida eterna. El miércoles, cuando anunciaba el grupo pequeño, este mensaje decía que si usted quiere, usted puede hacer un experimento. O hágase la pregunta ahora, ¿por qué Cristo tuvo que morir? ¿Por qué Cristo tuvo que morir? No me la responda, por supuesto. Pero si usted quiere saber la connotación de esto, vaya por todas las iglesias y haga la misma pregunta. Y se va a sorprender. Porque hoy en día esta es la pregunta, yo diría, que más trabajo le cuesta
a la cristiandad responder. Y es la pregunta crucial del Evangelio. ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Porque pudiéramos pensar, ¿acaso no tuvo poder Dios para salvarnos sin que Cristo muriera? Poder sí tenía, pero no lo hizo por una única razón. Porque Él es justo y no puede dar por inocente nunca al culpable. Y alguien tenía que pagar el pecado nuestro. Y el único que lo pudo hacer fue Cristo. Por eso Cristo tuvo que morir. Ahora, vaya y pregunte. Y ore. Ore muchísimo. Ore muchísimo. ¿Cómo vemos esto en el pasaje? ¿Cómo vemos esto en el pasaje que vamos a leer a continuación? Pero primero vamos a leerlo. En Juan 11:55 al 12:50. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido de la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz
decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento para lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y es lumbrera también a nuestro camino. Y gracias, Señor, porque en tu palabra es que podemos conocer que tú has venido a este mundo para salvar a este mundo. Tú has venido a este mundo para salvar a este mundo, pero también para juzgar a este mundo por medio de la palabra que tú trajiste de tu Padre. Gracias, porque si tú no hubieras sido levantado, si tú no hubieras sido condenado y levantado, nosotros no tuviéramos la gran salvación que hoy tenemos. Señor, permite que esta tarde nosotros podamos escucharte, podamos escuchar tu voz y nos podamos regocijar en ti. En el nombre de Jesús, amén. La muerte de Cristo era la única manera en la que nosotros como pueblo de Dios podíamos tener vida eterna. ¿Cómo vemos esto en este pasaje? En primer lugar, del versículo 55 al 12:11, vemos cómo Jesús se preparó para su muerte. Vemos a Jesús preparándose para su muerte. El pasaje comienza diciendo que ya estaba cerca la Pascua. No tenemos mucho que hablar de la Pascua, porque todos estos domingos anteriores hemos hablado de lo que es la Pascua. Vimos la primera Pascua. Vimos que la Pascua no es otra cosa que el pueblo de Dios recordando el día en que Dios pasó por encima de los israelitas porque un cordero inocente había sido muerto en la casa de los israelitas. Y ya estaba cerca la Pascua. Esta Pascua es la tercera Pascua que Juan nos narra en su evangelio. Indiscutiblemente Juan quiere establecer un vínculo. Juan quiere establecer una conexión directa entre lo inminente de la muerte de Cristo, es decir, que ya la muerte de Cristo estaba ahí, y la fiesta de la Pascua, que era de mucha importancia para los judíos. Y nosotros sabemos, porque lo hemos visto, que Jesús precisamente estableció esa conexión porque Jesús vino a ser
el Cordero Pascual. Jesús vino a ser precisamente ese Cordero inocente que fue sacrificado en sustitución de nosotros que somos el pueblo de Dios. A esta altura, a la altura ya que tenemos hoy, que vemos, perdón, no hoy, sino ya en este pasaje, en el Evangelio de Juan, la fama de Jesús ya era incontrolable. Ya Jesús era famoso, literalmente era muy famoso por toda aquella región. Muchos estaban a la expectativa de lo que pudiera Jesús seguir haciendo. Había hecho muchísimas señales ya. Esta era la razón por la que muchos lo estaban buscando y muchos incluso llegaron a cuestionarse si Jesús iba a ir o no a la fiesta de la Pascua, iba a participar o no en la fiesta de la Pascua. Jesús tenía todo el control sobre su plan y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien presente. Jesús primero no dijo, no, yo voy, bueno, ahora voy, ¿qué pasa? Voy, no voy. No, Jesús tenía total control sobre su plan. Él sabía el momento exacto. Jesús conocía la hora exacta cuando tenía que llegar a Jerusalén. Nada, ni nadie, ni siquiera los principales sacerdotes, los judíos, los fariseos, nadie iba a impedir el plan que Dios iba a llevar a cabo. ¿Saben? Miren, no fueron los principales sacerdotes los que prepararon el plan. No fueron los fariseos los que llevaron a cabo estas cosas. No fueron las autoridades romanas las que ejecutaron el juicio. Todo esto fue humanamente pensado. Es decir, toda esta gente querían matar a Jesús, toda esta gente querían hacer esto, pero que Cristo fuera a morir. Ese fue el plan eterno de Dios. Cristo no murió porque los romanos lo prendieron, Cristo no murió porque los judíos lo hicieron. No, Cristo murió porque este fue el plan eterno de Dios. Jesús estaba preparado para su muerte y ningún escenario era mejor que el de la Pascua, por todo el significado que esto encerraba y lo acabamos de ver ahora. Entonces, Juan nos lleva en su evangelio a la aldea de Lázaro, Marta y María, Betania, una aldea que estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén, 3 kilómetros, 1.8 millas más o menos, ¿no? Por estaba a 1.8 millas de Jerusalén y era un lugar ideal. Una vez que Jesús entra en la casa de estos 3 hermanos, Lázaro, Marta y María, él participa con ellos en una cena en la que Lázaro estaba sentado a su lado, Marta estaba sirviendo y María, ¿dónde estaba María? ¿Dónde estaba María? No sabemos dónde estaba María momentos antes. No sabemos dónde María tenía el perfume guardado. No sabemos dónde María tenía ese frasco de perfume escondido, en qué escaparate lo tenía guardado. No lo sabemos. Juan es bastante específico cuando nos narra que el valor de este frasco era de 300 denarios. 300 denarios era lo que costaba ese perfume. Este era el salario de todo un año de trabajo. Hermano, estamos hablando de tener nosotros en la casa, guardados en un escaparate o abajo del colchón, un pomo de perfume que cueste aproximadamente $50,000. Quise poner $50,000 porque nosotros somos iglesia pobre. Porque cuando busqué en internet el salario promedio de Miami, ustedes saben lo que dice internet. ¿Qué $113,000? Yo dije, ¿y ese promedio dónde lo sacaron? A mí no me preguntaron. $113,000 el salario promedio de Miami. Pues yo voy a buscar el promedio para ponerlo aquí. No, negativo por esa vía. Por eso más o menos, y yo creo que están mandados a correr. Sí, porque esa parte de Miami de la parte de alta. Brickell y el downtown, eso están buscando. Bien, la idea es que es como si tuviéramos nosotros en la casa guardado un perfume de $40,000 a $50,000. Pero no es que lo tuviéramos guardado, no. Lo cierto es que María abrió el frasco, lo vació completamente en los pies de Jesús y los lavó con su pelo. ¿Sabe? María, una mujer de cabello largo, vació el pomo de $40,000 en los pies de Jesús y los empezó a lavar, a regarle su perfume en los pies de Jesús. Dice Juan que la casa se llenó del olor grato de perfume, obvio. Perfume tan caro tenía que ser un perfume muy bueno. Este derroche hizo que Judas,
enérgicamente apelar a las Escrituras para criticar duramente el acto de María. Pero Jesús, que sabía lo que había en el corazón de Judas, usó las mismas Escrituras para aclarar que lo que estaba sucediendo no era otra cosa que la preparación de su cuerpo para la sepultura. Los cuerpos en aquella época para la sepultura se preparaban con especias aromáticas y con perfumes. Medio que se embalsamaban, los envolvían en una sábana y así es como se sepultaba. Y Jesús estaba claro de esto. Saben, en Deuteronomio 15, del 7 al 11, se le demuestra al pueblo de Israel que ayudara generosamente a los pobres. Sin embargo, como siempre, Jesús interpreta magistralmente la palabra de Dios para demostrar que la obra que él estaba a punto de realizar era superior a todo lo que hasta ese momento estaba establecido. Y eso es importante, y es importante que nosotros entendamos esto. Porque Judas usó las Escrituras para decir, eso es un derroche, ese perfume podía haberse vendido y podíamos haber favorecido a los pobres. Era un decreto. Deuteronomio estaba claro que había que ayudar a los pobres. Y Jesús dice, ojo, lo que va a pasar ahora es superior a todo lo que hasta ahora ustedes habían escuchado. Porque Jesús es superior a la ley. Jesús es superior a los profetas. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a todo. Y lo único que verdaderamente puede salvar al ser humano no es que lo ayudes con dinero, que es bueno, no es que lo ayudes siendo pobre, no es que le anuncies el evangelio de Jesucristo, porque en este mundo, hermano, vamos a estar 60, 70, 80 años, 90, 100, ¿cuántos vamos a estar? ¿Qué es eso comparado con toda una eternidad? Que me levante la mano si usted prefiere vivir 80 años aquí con yate, con casa, no sé cuántas cosas, y después ir al infierno, o vivir aquí como un pobre y después estar toda una eternidad viviendo con Cristo en las mansiones celestiales. Yo no sé ustedes, yo prefiero vivir aquí como un pobre y después me voy para allá. Claro, no hay que comparar. Es decir, no hay que, una cosa no tirar otra en detrimento, no es una balanza. Y hay mucha gente que son creyentes y viven aquí de una manera digna. Y si usted puede vivir dignamente aquí, perfecto. Porque la Biblia también dice, el que no trabaje, que no coma. De manera que el Señor nos está diciendo, trabaja. Y trabaja fuerte para que sostengas a tu familia y no tengas necesidad. Si hay un necesitado, ayúdalo. Pero lo que Jesús nos está diciendo aquí claramente es, yo soy superior a todas las cosas. Y lo que va a pasar ahora es superior a todo lo que hasta ahora ha estado establecido. A los pobres, magistral, esto que dice que Jesús. A los pobres siempre los van a tener con ustedes. Y nosotros sabemos eso, pobres siempre van a haber. Sin embargo, a mí, ahora, no siempre me van a tener. Me tienen ahora, pero yo ya casi que voy a mi muerte. Jesús sabía dónde iba y se estaba preparando para esto. Juan nos muestra con este fragmento un cuadro maravilloso del Evangelio. Lázaro, escuchen esto, interesantísimo. Lázaro, el que había estado muerto, ahora estaba sentado a la mesa con el Señor. Pero Jesús, que ahora estaba sentado a la mesa con Lázaro, pronto iría a la muerte. El Señor llevaría adelante su soberano plan. Él se había preparado para su muerte, había seleccionado hacerlo en la Pascua, había sido ungido para la sepultura y ahora iba directo camino a la muerte. El Hijo de Dios va directo camino a la muerte. Ya todo estaba listo. Muchas personas que habían venido a la fiesta de la Pascua oyeron que Jesús iba a Jerusalén y lo esperaron como se espera a un rey victorioso para la batalla. Recuerden, a Jesús lo recibieron como el Mesías Salvador. ¿Saben qué significa la expresión Hosana? Hosana, ¿saben qué significa? Esa es una de las expresiones más famosas que se oye mucho en este tiempo. Sobre todo en el domingo de la entrada triunfal, que como muchos la llaman, que es el que se celebra hoy específicamente. Que es cuando Jesús entró, no en un caballo como los grandes generales romanos de aquella época, seguidos por todo su ejército y por todo el botín, no. Jesús entró montado en el hijo de una burra, de un asno, un burrito pequeño. Y muchos en el pueblo con palmas en las manos, con ramas en las manos, le gritaban, Hosana, Hosana. Esta expresión literalmente significa, danos salvación ahora, Señor. Sálvanos, Señor.
El pueblo estaba dando la bienvenida a Jesús como uno que viene en el nombre del Señor. Y encima de todas estas cosas, lo recibieron también como el Rey de Israel. Jesús aceptó el recibimiento, pero toda aquella multitud cometió un grave error, porque no entendieron por qué este Jesús que estaba entrando en Jerusalén estaba montado en un pequeño burro. ¿Cómo puede un hombre que viene montado en un simple burro proclamar paz a las naciones y extender su señorío hasta lo último de la tierra? ¿Cómo es posible que un hombre que llega montado en un burro pueda liberar a los presos de sus prisiones solo con la sangre de su pacto? Cristo llegó montado en un burro porque Él vino como un humilde siervo y no como el rey guerrero que todos hubieran querido ver en el Señor. Su lucha es contra huestes espirituales de maldad y no contra ejércitos humanos. Y lo más importante, su victoria, la victoria de Cristo, contrario a lo que todos pensaron y contrario a cualquier lógica posible, ¿saben cuál fue? ¿Cuál fue la victoria de Cristo? Su muerte. Su muerte fue su mayor victoria. Y eso es contrario a cualquier lógica humana. Porque en un duelo o en una guerra, ¿quién es el que gana? El que queda vivo. Sin embargo, la victoria de Cristo fue precisamente su muerte. Jesús fue camino a su muerte mostrándose como un humilde siervo, y ni aún así sus discípulos entendieron esto, sino hasta después de su glorificación. Amados hermanos, a diferencia de los discípulos de Cristo, nosotros hoy tenemos toda la revelación. Nosotros sabemos todo lo que ocurrió. Por tanto, tenemos más material para conocer muchísimo mejor y para conocer a Jesús muchísimo mejor que sus discípulos. Esto debería generar en nuestras vidas cristianas una confianza tal en nuestro Salvador que nunca nos quedemos sin entender las cosas que hace en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. No me refiero a que entendemos total y definitivamente todas las cosas que nos suceden porque es imposible. Pero me refiero que aunque no sepamos qué es lo que está pasando, nosotros podamos total confianza en todo lo que Dios hace, porque todo lo que Dios hace es para nuestro beneficio. Morir era ilógico. Morir era ilógico. Nadie hubiera pensado, si Cristo le hubiera dicho, yo estoy entrando con un rey victorioso y mi victoria va a ser la muerte, nadie lo hubiera entendido. Nosotros tenemos que entender que con Dios no hay lógica o ilógica. Dios hace las cosas porque quiere hacerlas. Y nosotros tenemos que entender que lo que Dios hace a nuestro favor, lo que Dios hace por nosotros, es para nuestro beneficio. De hecho, el mayor de todos los beneficios nos ha llegado precisamente a través de lo ilógico de la muerte de Cristo. Los discípulos no lo entendieron sino hasta después. ¿Qué beneficio tendría ser perseguidos? ¿Qué beneficio tendría ser torturados? ¿Qué beneficio tendría ser maltratados? ¿Qué beneficio tendría ser muertos? ¿Qué beneficio tendría sufrir tragedias familiares? Para esto nadie está listo, pero confiemos en el Cristo que conocemos. Confiemos en que Él lo tiene todo bajo control. Confiemos porque la peor de nuestras circunstancias, nuestro Señor nos tiene la mejor de las salidas en la peor de nuestras circunstancias. Porque en la peor de nuestras circunstancias ya nosotros tenemos la salvación de nuestras almas. Y es lo más importante. Jesús se había preparado para su muerte. Ya se había dirigido conscientemente al lugar donde sería sacrificado. Ya en Jerusalén, Él le explica a la gente la realidad de lo que iba a hacer. Ahora Jesús explica claramente su muerte. ¿Saben? La llegada de estos griegos fue lo que desencadenó finalmente que Jesús anunciara que su hora había llegado. Recuerden estos griegos que llegaron y empezaron a decir, queremos ver a Jesús. Y un discípulo llamó al otro y el otro, bueno, vamos tú y yo y vamos a buscar a Jesús a ver qué es lo que pasa.
Era la hora que habíamos estado esperando a través de todo el Evangelio, todo el relato de Juan. Esta es la hora que todos estaban esperando. Jesús desde el principio, mi hora no ha llegado. Desde las bodas de Caná, ¿se recuerdan de las bodas de Caná? La boda de Caná de Galilea. Cuando Jesús convierte el agua en vino. ¿Recuerdan ese momento? En que María, su madre, llega y les dice, mira, aquí está pasando una cosa, necesitan de tu auxilio. ¿Y qué le dice él? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora todavía no ha llegado. Y por fin llegó el momento, llegó esta hora. Esa solicitud de los griegos para ver a Jesús pareciera no tener mucho sentido, ni en este pasaje ni en todo el Evangelio, pero fue lo que provocó la declaración de Jesús. Este hecho aparentemente insignificante simboliza la reunión de todas las naciones alrededor de Cristo como el Mesías prometido por Dios. Además de ser el comienzo del cumplimiento de la obra de Jesús como el Salvador del mundo. Algo que ya habían entendido los samaritanos en el capítulo 4 del mismo libro de Juan. Les invito a que lo puedan leer. Este hecho marcó un gran contraste con la relación que hasta ahora había mantenido los judíos en general. Nuestra mente se dispara irremediablemente al capítulo 1, 11 y 12. ¿Qué dice Jesús? A los suyos vino, ¿qué dice Juan? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es el punto en que Juan demuestra la universalidad de la obra de Cristo. Su hora para ser glorificado había llegado, aunque aún faltaban algunos eventos para que llegara el momento de la cruz. A partir del versículo 24, 26, ya del 12, Jesús comienza a explicar lo que significaba que la hora de su glorificación había llegado. Y para esto usó la metáfora del grano de trigo. Esta metáfora introduce la clave de todas las cosas que le sucederían a él en los días siguientes. ¿Qué es lo que explica Jesús? Si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto. No lleva fruto. Amados, ser un servidor de Cristo significa serlo hasta la muerte. Este fragmento del pasaje, como pocos, nos muestra con la mayor claridad que el llamado de Cristo a seguirle, porque eso fue lo que dijo Cristo. Y si el grano no cae y muere, no lleva fruto, inmediatamente dice, y todo el que quiera ser un seguidor mío, ¿qué tiene que hacer? Seguirme, y seguirme hasta la muerte. Y este fragmento, como pocos, nos muestra con mayor claridad que el llamado de Cristo a seguirle implica seguirlo en todas las cosas que él pasaría durante esa semana. El sufrimiento, su agonía fueron el camino, pero la muerte fue la puerta para su glorificación. Si somos sus siervos, entonces le seguiremos y pasaremos por el camino del sufrimiento, pasaremos por el camino de la agonía y atravesaremos la muerte. La puerta de la muerte también la vamos a atravesar para poder gozar de la gloria que nos espera también en Cristo. ¿Eres un seguidor de Cristo? ¿Te consideras un seguidor de Cristo? Pues créeme que vas a sufrir como Él. Vamos a agonizar como Él. Pero vamos a atravesar también la puerta de la muerte. Y vamos a ser glorificados también juntamente con Él. La muerte del Hijo ahora es testificada por el Padre. El Padre con una voz también testifica la muerte de Cristo por segunda vez. La primera vez lo hace cuando fue bautizado y ahora por segunda vez de nuevo testifica que Cristo era su Hijo y a quien Él iba a glorificar. Su muerte, la muerte de Cristo, fue lo que realmente conquistó a la muerte. Y con esta conquista le dio vida a este mundo. Este sería el momento supremo en el que la gloria de Dios sería revelada. ¿Saben? Hablamos mucho de la gloria de Dios manifestada. Y en Éxodo hemos visto la gloria de Dios manifestada. Pero nunca se manifestó más la gloria de Dios que en el momento de la cruz. Nunca se ha visto manifestada la gloria de Dios sino en el momento de la cruz. La voz del cielo que nos presenta Juan en este relato es lo que afirma
que el momento de la muerte de Cristo y su glorificación siempre estuvo en la mente del Padre desde la eternidad. Esta voz vino para testimonio a la multitud, aunque ellos no entendían nada de nada. ¿Cuál sería entonces el logro de la muerte de Cristo? 1. El mundo pecador iba a ser juzgado. 2. El enemigo de Dios, Satanás, o el príncipe de este mundo sería echado fuera. Y 3. Todo tipo de personas sin distinción serían atraídas a él. La muerte de Cristo iba a dar cumplimiento al pacto de Dios con Abraham en Génesis 12. En Cristo serían benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros tenemos que vivir agradecidos por esto, porque en Cristo todas las familias de la tierra, y aquí no tenemos un ejemplo de todas las familias de la tierra, por aquí, bueno, yo creo que sí. Porque como decimos, el que no tiene de Congo tiene Carabalí. Aquí, bueno, aquí no hay ningún prieto, pero más o menos. Pero sí hay debate, por lo menos de 2 naciones aquí hay. Y si usted tira su genética para atrás, usted tal vez es descendiente de francés o de español o de no sé quién. Somos nosotros un ejemplo. Los latinos somos un ejemplo de esto. En Cristo hemos sido bendecidos precisamente por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo. Amén. Es posible que en este pasaje Juan haya estado recordando el Salmo 110:4, cuando dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por supuesto, la multitud que estaba oyendo al Padre y todas estas cosas no sabía por qué este sumo sacerdote también se iba a convertir en el mayor sacrificio ofrecido jamás al Padre, el único que sería capaz por la naturaleza propia de la ofrenda de aplacar la ira de Dios. Es por eso, hermanos, que Jesús no los confronta con un tratado de teología. Jesús no confronta ahí a la gente con un tratado de teología. En este caso, solo les exhorta a creer en la luz, para que ellos también puedan ser hijos de luz. Porque si alguien aquí quiere ser un hijo de luz, lo único que puede hacer es creer en la luz. Y la luz es precisamente Cristo. Finalmente, en medio de esta explicación acerca de su muerte, nos encontramos con la incredulidad de los judíos a todo lo que Jesús estaba diciendo. Pero de nuevo, Dios muestra toda su gloria. La muerte del Hijo sería el momento de mayor gloria para la deidad. Y esto no sería empañado por los seres humanos pecadores e incrédulos. Amados hermanos, es por esto que la gloria de Dios no se empaña cuando los pecadores van al infierno, ¿saben? Porque muchos pecadores van al infierno. Y algunos de nosotros pudiéramos pensar: caramba, se empañará la gloria de Dios porque algunos van al infierno, muchos van al infierno. Es por eso que no es una victoria de Satanás cuando muchos van al infierno. El hecho de que los pecadores vayan al infierno es porque es el mismísimo Dios el que tiene el control de todas las cosas. Y Él es el que decide quiénes se salvarán y quién no. Dios no pierde cuando los pecadores van al infierno, porque Dios lo ha hecho todo para que la gente se salve. Dios no pierde cuando los pecadores van al infierno, porque Dios sabe quiénes son su pueblo y quiénes no. Y Juan lo expresa claramente acá. Jesús termina su discurso público en este pasaje con un resumen de su mensaje a los judíos. Este mensaje nos enseña que a pesar de saber que muchos no creerán, el mensaje del Evangelio tiene que ser expuesto a todos, porque nuestra tarea es predicar el mensaje de salvación a toda criatura. Los que crean no serán juzgados, pero los que no crean van a ser juzgados por la propia palabra que recibieron. Nadie que haya escuchado el Evangelio puede decir: es que yo no entendí. La palabra que te explicaron, la palabra que te pusieron, el mensaje del Evangelio que te predicaron, ese es suficiente para juzgarte. Terminamos, concluimos. No había otra manera en que nosotros pudiéramos ser salvos sino a través de la muerte de Cristo. Una muerte que lo llevó a la gloria y con la suya también la nuestra gloria.
una muerte a la que fue valientemente para mostrarnos el deber de llevar a cabo los mandatos del Padre, aunque esto nos cueste la vida. Y esta muerte fue preparada de antemano con uno de los más genuinos actos de adoración que veremos en todas las Escrituras. Que nuestra salvación haya dependido única y exclusivamente de la muerte del Hijo de Dios, nos debe recordar dos palabras: adoración y gloria. Por tanto, y termino con esto, adoremos al siervo fiel y glorifiquemos al soberano Rey. Adoremos al siervo fiel y glorifiquemos al soberano Rey. Al siervo fiel que fue a la muerte y al soberano Rey que reina aún también sobre la muerte. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos que entender que tu muerte fue la única vía para que este mundo pueda salvarse. Gracias, Señor, por poder entender que tú eres justo y alguien tenía que pagar nuestros pecados. Nosotros no los pagamos, pero los pagó tu Hijo en la cruz del Calvario. Sobre Él enviaste toda tu ira hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz, horrenda. Esa muerte la merecíamos nosotros, sin embargo, esa fue tu victoria. Porque tú con tu muerte venciste a la muerte. Y por eso hoy nosotros tenemos el reino de los cielos garantizado. Y sabemos que de la misma manera que a través del sufrimiento y de la agonía tú pudiste pasar por la puerta de la muerte y derrotarla, nosotros también pasaremos, Señor, por la puerta de la muerte, por tu victoria, y estaremos para siempre contigo. Ayúdanos a ser fieles, a serte fieles cada vez que nos recordemos de esto. Porque la victoria es tuya, Señor. Nosotros solo somos beneficiarios de ella. Es tuya la victoria y a través de ti también es nuestra. Gracias. Gracias por tu obra. Gracias por haber decidido entrar a Jerusalén. Gracias por haber decidido ir a la cruz. Gracias por haber decidido, Señor, estar en medio de un pueblo que no te entendió. Pero que a pesar de esto, tú continuaste con tu camino. Agónico. Tu camino lleno de torturas. Y todo por amor a nosotros. Gracias, Señor. Permite que nosotros seamos consecuentes con esto. Y podamos vivir cada día de nuestra vida pensando en que tú decidiste morir por nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.